Ok. Buenas tardes, bienvenidos a cada uno de ustedes. Un placer enorme verlos conectados. Yo soy el profesor Nixon Vivar, el nuevo integrante de Academia Cristo. También estoy impartiendo cursos recién comenzando. Yo vivo en Estados Unidos, en una ciudad llamada Milwaukee, Wisconsin, el estado de Wisconsin. Entonces, un placer enorme. Damos la cordial bienvenida a Academia Cristo en línea que nos ven y específicamente esta noche una charla especial muy importante para cada uno de nosotros, como lo ha titulado el profesor Andrés, en la Biblia, nuestra herencia. Es un honor para mí dar la bienvenida a cada uno de ustedes y también el honor más grande para mí dar la bienvenida al profesor Andrés, que ha dictado muchos cursos en Academia Cristo. Esta noche él va a darnos la charla, ¿verdad? Es un honor para mí darle la más cordial bienvenida y que el Señor nos bendiga y disfruten de este tiempo, de esta dedicación que el profesor ha preparado para cada uno de ustedes. También dos cositas me gustaría acotar. Si no están hablando, pueden silenciar los micrófonos para que no haya ninguna interferencia. También si van a hacer algunas preguntas, por favor usen el chat para así avanzar un poquito más. Sin más, le doy la más cordial bienvenida el profesor Andrés San Martín desde Temuco, Chile. La sala es suya, su audiencia, profesor. Le escuchamos. Muchas gracias. Muy buenas tardes o muy buenas noches. Dios les bendiga. Les saluda cordialmente vuestro servidor, Andrés San Martín Arrizaga, en nombre de Academia Cristo, desde Temuco, Chile. La Biblia, nuestra herencia. Aquella palabra, la Biblia, aquel libro, está en cada una de nuestras casas, escritorios probablemente, tal vez incluso en nuestras maletas que llevamos al trabajo. Y por supuesto, eso espero, en nuestros templos. Pero rara vez se responde a la pregunta, ¿y qué es la Biblia en sí misma? ¿Y cómo llegó a nosotros? Es en ese contexto que hemos llegado a hablar de la Biblia como un libro. Pero sabemos que estrictamente hablando es una colección de libros. En efecto son 66, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo. La Biblia, entonces, es un libro solamente en dos sentidos. Uno, su contenido está impreso y encuadernado en un solo volumen. Y dos, esta unidad externa se basa en un hecho eterno, pero en un hecho y por lo tanto vital, de que esta colección de escritos constituye para cristianos la palabra de Dios inspirada, autoritativa, la revelación en su pensamiento y la voluntad a la humanidad. Es interesante recordar que, curiosamente, la palabra en sí mismo, Biblia, originalmente no era singular, la palabra griega biblion, sino era una palabra, la palabra era biblio, los libros, significando los libros sagrados, las sagradas escrituras, aceptadas por los cristianos como la única palabra de Dios, aunque compuesta de 66 escritos separados. Todo libro, y por esto toda colección de libros, antes de que fuese copiado, impreso o reproducido de otro modo, debe haber sido, y obviamente este no fue la excepción, compuesto y escrito. Pues bien, el acto de escribir puede haber sido ejecutado por el autor o por algún otro escriba bajo su dirección. Esto es tan verdadero acerca de los libros de la Biblia, así como cualquier otro texto escrito. Sus 66 libros fueron escritos, después copiados, traducidos a otros idiomas, copiados de nuevo, después impresos y vueltos a imprimir en no millones, sino billones de copias, tal como ustedes y yo las tenemos. Pero mucho antes de estas copias impresas, la Biblia traducida como un todo, se halla en los siglos muy antiguos, en el antiguo hebreo y griego, de cada uno de los 66 libros que componen nuestra Biblia.
Hemos de pensar juntos cómo este maravilloso libro o colección de libros vino a escribirse. Su autor divino, sus escritores humanos, los medios empleados también para escribir. Entre los muchos miles de escritos antiguos que nos han llegado por los procedimientos de copiar, traducir e imprimir, ¿qué lugar tiene la Biblia, esta colección de 66 libros, en la estimación de la humanidad? Hay muchos que no saben nada de ella. Muchos que han oído hablar de ella, pero no tienen ningún interés especial o personal en ella, y muchos que solamente tienen un interés vago o lánguido como parte del conocimiento general, sin desearla conocer más profundamente. Hay también un grupo de eruditos y pensadores que tienen un profundo interés de corte más científico, histórico y literario. En la Biblia, tal como tendrían en cualquier otra colección importante y rara de escritos humanos. Así como usted, sin ser eventualmente un seguidor de Miguel de Cervantes, va a querer sus textos probablemente. O en inglés de Shakespeare, etcétera, en alemán de Goethe, etcétera. Pero para nosotros, insisto, los cristianos, la Biblia es mucho más que un libro humano y una fabulosa obra literaria. Sin duda lo es, pero es mucho más que eso. Sostenemos que es la única revelación hecha por Dios a los hombres que les trae su verdad y su amor que, respaldando a los escritores humanos, le mantuvo la influencia y la presencia de Dios y que, por ella, gozaban estos de su directa comunión, comunicación y mandato, y que esta dirección divina no era simplemente ordinaria y providencial o cotidiana, sino extraordinaria y sobrenatural. En otras palabras, sostenemos que la Biblia, aunque escrita por los humanos, hombres, fue inspirada por Dios de una manera tan real y tan personal que era su propia palabra dirigida a nosotros acerca de sí mismo y sus relaciones con nosotros. En el lenguaje del compendio de principios de un seminario en Estados Unidos, escriben lo siguiente. Las escrituras de los testamentos antiguo y nuevo, dadas por inspiración de Dios, son la única regla suficiente y autoritativa de todo conocimiento, fe y obediencia salvadoras. Declaración, me tomo de esta declaración porque evidentemente la Iglesia Luterana tiene otras, pero son muy anteriores. Esta es una de mediados del siglo XX. Esta declaración, que se parece mucho a otras, ha dado lugar a diversidad de opiniones en cuanto a muchos detalles sobre el modo, la extensión y los resultados de la inspiración divina. Pero la convicción de que esos 66 escritos que componen nuestra Biblia son la palabra de Dios verdadera y autoritativa descansa segura y firme sobre dos consideraciones principales. El testimonio que la misma Biblia da sobre sí misma y el testimonio de la experiencia cristiana que se ha ido acumulando a través de los siglos. La Biblia da testimonio de sí misma como la verdadera palabra de Dios de varias maneras claras y enfáticas, elocuentes. En primer lugar, muchos de los escritores del Antiguo Testamento, en diversas afirmaciones, declaran que escribían bajo la directa, inmediata y positiva dirección divina. Fue una fórmula común de los profetas, que podemos encontrar con facilidad en nuestras Biblias. La típica frase, así dice el Señor, o el Señor ha dicho así. A veces la afirmación fue más específica. Estas declaraciones que se escribieron, estas declaraciones de los que escribieron el Antiguo Testamento, de que escribieron la verdad de Dios realmente revelada, fueron reconocidas por Jesús y sus apóstoles como válidas. Ellos hicieron numerosas y elocuentes referencias a las escrituras del Antiguo Testamento. En un discurso memorable, nuestro Señor Jesucristo declara, la escritura no puede ponerse en duda. Estamos hablando de que Cristo mismo hace esta frase. No es la opinión ni siquiera de uno de los apóstoles, sino de Cristo mismo. Por lo tanto, malamente nosotros podríamos pensar de una manera distinta. Entonces, significa esto claramente que la revelación de Dios dada en el Antiguo Testamento fue verdadera y terminante. Con respecto a la escritura de las profecías, Pedro dice claramente, movidos, que también puede traducirse como literalmente llevados por el Espíritu Santo, los hombres hablaron de parte de Dios. Respecto a la inspiración divina de los escritos ya del Nuevo Testamento,
debemos recordar las promesas y direcciones dadas por Cristo de que habían de ser guiados a la verdad por el Espíritu Santo. Pablo afirma claramente en 1 Corintios 2, del 10 al 13, que enseña él mismo, no por sabiduría humana, sino bajo la dirección plena y consciente del Espíritu Santo. Pedro también, por su parte, reconoce en 2 de Pedro 3, 15 y 16 su declaración y coloca sus escritos entre las otras escrituras. Esto es, entre aquellas que tenían la autoridad divina. Así es que, por algunas declaraciones directas, la Biblia da testimonio de sí misma como la palabra de Dios, inspirada, insisto, autoritativa, pero sin lugar a dudas también inerrante. Otra forma en que la Biblia da testimonio de sí misma como la palabra de Dios y una verdadera revelación de Dios mismo es su contenido, su carácter y sus frutos. No podemos formar con esto un argumento en general, ya que algunos lectores son críticos y a otros aún son escépticos en cuanto a semejantes puntos. Pero para muchos pensadores y eruditos competentes y serios de todos los tiempos, y para multitudes de personas sencillas y serias en todas partes del mundo, el libro, tanto por lo que es como por lo que hace, trae la segura creencia de su origen e inspiración divinas. Esta convicción fue manifestada claramente, clara y erguidamente, poderosamente por Enrique Rogers, un pensador hábil de hace más de 100 años en la fórmula de que la Biblia no es un libro tal como el hombre pudiera haberlo escrito si hubiera querido, o hubiera querido escribirla si hubiese podido. Parece un juego de palabras, pero cuesta bastante traducirlo del inglés, por cierto. Lo repito, la Biblia no es un libro tal como el hombre pudiera haberlo escrito si hubiera querido, o hubiera querido escribirla si hubiese podido. Aún en nuestra época de mucha crítica, hay muchos medios de expresar el pensamiento en relación con este asunto. La Biblia, como un todo, lleva en sí mismo un carácter peculiar y elevado en las verdades que anuncia, la moral que enseña, las esperanzas que inspira, la dignidad de sus declaraciones, lo exaltado de las demandas que exige y la fuerza de sus apelaciones. Y esta impresión de un origen y cualidad sobrehumanos es reforzada cuando pensamos en los maravillosos frutos y efectos de la Biblia en la vida humana y en la historia. Guiados por sus enseñanzas, los hombres han sido traídos a ver a Dios, a amarle, confiar en Él y servirle. Han hallado un salvador contra el pecado y un refuerzo de ayuda y esperanza en la lucha para alcanzar la justicia. Han aprendido y practicado los principios más altos y puros de conducta entre sí. Han recibido y nutrido una esperanza firme e inmarcesible de la vida eterna. Lo anterior, afirmado, nos conduce a considerar la fuerza y el valor de la experiencia cristiana para confirmar el testimonio de la Biblia misma. No afirmamos que esta experiencia sea lo decisivo por sí mismo, no. Sin duda su experiencia o la mía son irrelevantes ante el poder propio que trae en sí mismo la Biblia, sino que nos da al menos un valor netamente testimonial, corroborativo. Y por lo tanto esa experiencia es tanto individual como histórica. Histórica en el sentido de que no se ha presentado solamente ahora, 25 de marzo de 2020, sino algo que desde que la misma Biblia ha sido escrita. Podemos decir que es la experiencia común, verdadera, aunque por supuesto variada en su intensidad y en su lucidez, de todo cristiano que, al leer la Biblia, de algún modo u otro, Dios le habla, metafóricamente, por cierto. De ningún otro libro puede decirse, de hecho, semejante cosa. Este sentimiento ha sido expresado por muchas personas en un dicho muchas veces citado. En la Biblia hay más motivos que impresionan mi alma que los que encuentro en todos los demás libros juntos. Las palabras de la Biblia impresionan más profundamente mi ser, y lo que me impresiona así trae consigo una evidencia irresistible de haber procedido del Espíritu Santo. Esta experiencia común e individual es también, evidentemente, histórica. No es que la Biblia haya aparecido fuera de la historia, sino como parte de ella, por sobre de ella, de hecho. En muchos de los credos cristianos,
La primera declaración afirma la creencia de que la Biblia es la palabra inspirada y autoritativa de Dios. Esto es terminante y no podemos negarlo como un movimiento de la mano, como un mero tradicionalismo, aunque aún así no sería nada de malo, por cierto. La mayor parte de lo que sabemos y creemos sobre cualquier asunto es más o menos tradicional. No hay nada de malo en la tradición en sí misma. Esto es, nos ha sido transmitido desde el pasado y nos debe interesar el procedimiento seguido en la transmisión, sino o sea, eso no es lo que nos debe, digamos, importar, cómo fue el procedimiento en que una cosa fue pasándose de una generación a otra, sino lo que nos debe importar es el carácter y el contenido de lo transmitido, en este caso, las escrituras. Y en el caso de un cuerpo de verdad grande y digno, el hecho de que ha sido aceptado comúnmente por gente seria y pensadora, aún en contra de los ataques rudos y repetidos de muchos y variados críticos, y a través de muchas edades, no es un argumento insignificante a su favor. Juzgada de esta manera la aceptación de la Biblia por el consejo persistente de opinión cristiana como la verdadera palabra de Dios, es una creencia de la cual ninguna mente sincera necesita disculparse. Sin duda que no. Como creyentes, de ninguna manera hemos de sentirnos culpables o sentir que debemos disculparnos por el hecho de aceptar la inerrancia de las Escrituras. Ahora diremos una palabra acerca de los 66 libros contenidos en la Biblia. ¿Por qué solo estos y ningunos otros constituyen la Biblia? Sabemos que los 39 libros del Antiguo Testamento fueron aquellos que los judíos paulatinamente habían adoptado como sus libros sagrados, antes del tiempo de Cristo y los apóstoles, y que fueron reconocidos por nuestro Señor y sus adherentes como la palabra inspirada de Dios. Sobre esta base fueron aceptados por los cristianos primitivos, y así, obviamente, finalmente con el tiempo y pasar de los siglos, pasaron hasta nosotros. En cuanto al Nuevo Testamento, es también un caso de experiencia cristiana y de dirección providencial a través de los siglos. Por ahí está muy repetida, trillada, como diríamos acá en Chile, la pregunta: ¿existen verdaderamente los milagros? ¿En qué sentido los milagros? Los milagros, si los definimos como la suspensión temporal del orden natural de las cosas. Pues bueno, sin entrar a debatir ese punto ahora, si ustedes no creen en los milagros, en el sentido que lo acaba de mencionar, pues bueno, aquí tiene uno, la palabra. Porque realmente el hecho de que esté hoy, siglo XXI, junto a nosotros, es sin duda un verdadero milagro. Y así, por lo tanto, este texto, este verdadero milagro que llega a nosotros, está aquí en este año, ahora. Para la mitad del tercer siglo, los cristianos primitivos, que todavía estaban parcialmente siendo perseguidos, habían aceptado los 27 libros del Nuevo Testamento como la verdadera palabra de Dios. Ninguna autoridad externa impuso esa creencia. De hecho, imposible que así hubiese sido. Recordemos, los cristianos recién hasta el año 313 después de Cristo pudieron vivir su fe libremente. Entonces, malamente una autoridad externa generalizada podría haber impuesto la creencia: sigan a este libro que tienen enfrente, llamado Biblia, Escrituras, sabiendo más aún que el seguir aquel libro podía costarle la vida a cualquiera de esas personas que afirmaran seguir ese libro, cosa que lamentablemente sucedió en la mayoría de los casos. Recordemos que se calcula que en los primeros 2 siglos, más o menos la mitad de los cristianos murieron asesinados. Por lo tanto, no hubo una autoridad humana realmente que le pudiera haber dado en la época posapostólica una verdadera, valga la redundancia, autoridad al texto de las Escrituras. Pero esto nos lleva también a otro tipo de personas, los escritores humanos de la Biblia. A ver, al dar su revelación de sí mismo al ser humano, Dios la dio mediante los mismos seres humanos. Era obvio que así fuese. Esto se afirma en 2 de Pedro 1, 19 al 21, acerca del Antiguo Testamento, y por inferencia del Nuevo, y en Hebreos 1, 1 y 2, acerca de ambos. Dios no menospreció, sino usó los dones naturales de los escritores, sus conocimientos y aptitudes adquiridas, y los idiomas
hábitos, ideas y formas de pensamiento de los tiempos y lugares en que vivieron. Así, en verdad, Dios habló en muchas partes y en muchas maneras, como lo dice Hebreos 1. Y obviamente muchos de los escritores del Antiguo Testamento son desconocidos y del Nuevo se desconoce o existe algún grado de duda sobre el autor de Hebreos, aunque muchos de ellos se mencionan o indican con nombres muy conocidos. Tomemos, por ejemplo, Moisés, David, Isaías, Jeremías, Oseas, Amós en el Antiguo Testamento y todos los que conocemos en el Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pedro, Santiago, Judas. Sin duda, estos y otros escritores escribieron otros libros y cartas que no conocemos. Obviamente es iluso creer que solamente escribieron el libro que terminó siendo parte del Nuevo Testamento. Simplemente esos textos que escribieron no se convirtieron o no fueron revelados como canónicos. Pero por el cuidado providencial de Dios, estos 66 han sido conservados a través de los siglos y agrupados y aceptados por el juicio general, aunque no siempre unánime, del pueblo cristiano como la verdadera palabra de Dios. Así entonces es que podemos llegar a la convicción firme y razonable y razonada de que la Biblia es tanto un libro divino sobrenatural como un libro humano y natural, en el mejor de los casos, de los sentidos, por cierto. Esta es la creencia que, por supuesto, los cristianos sostenemos. Aquí no hay contradicción, por cierto, sino solamente las dos partes de una misma esfera, la cooperación de dos fuerzas para obtener un gran resultado. Pero una cooperación que, por supuesto, sin la voluntad divina, no habría llegado a existir. En cuanto a la manera como Dios comunicaba sus pensamientos y mandatos a los escritores inspirados, no sabemos lo suficiente para hacer afirmaciones terminantes, pero aceptamos el hecho sin explicar cómo se llevó a cabo esa operación. Sin embargo, hay algunas declaraciones e insinuaciones que arrojan luz sobre el asunto. En Éxodo 17:14 tenemos la dirección explícita de Dios a Moisés de escribe esto para memoria en un libro. Esto es la condenación solemne de Amalek. También en Éxodo 24, del 1 al 8, se nos narra de cómo fue escrito y consagrado el libro del pacto en que Moisés escribió todas las palabras de Jehová. En Jeremías 36, 1 y 2 tenemos esta declaración llana e inequívoca del profeta de que en un año cuarto de Joaquín recibió el mandato positivo de Jehová que tomara el rollo de un libro y escribiera en él todas las palabras que había hablado en contra de Israel y Judá y otros. En esto aparecen tanto los elementos divinos como los elementos humanos. Ya llegando al Nuevo Testamento y tomando su escritor más prolífico, más numeroso, Pablo, y afirma distintamente de sí mismo y a la vez de otros, de que hablaba la sabiduría de Dios en un misterio, como Dios la reveló por el Espíritu, no con palabras que enseña la sabiduría humana, sino enseñadas por el Espíritu Santo, y frases similares que podemos encontrar por decenas en las epístolas del apóstol Pablo. Aquí también aparece la línea doble de actividad divina y humana. Pedro, como también hemos notado antes, en 2 de Pedro 1, 20, 21, saca a luz esto respecto a las escrituras del Antiguo Testamento, y además también en 2 de Pedro 3, 15 y 16, declara que nuestro amado hermano Pablo escribió conforme a la sabiduría que le ha sido dada, no a la sabiduría que le haya sido obtenida o que él haya tenido, dada, palabra muy importante, y coloca sus escritos con las otras escrituras. En cuanto a Lucas, tenemos un caso notable de cómo Dios usó tanto los talentos naturales y la cultura adquirida de un historiador, como lo era Lucas, exacto para que se escribiera el tercer evangelio y el libro de los Hechos. En sus prefacios, de hecho, en Lucas 1 y en Hechos 1, el erudito inspirado nos dice algo de sus métodos y propósitos. Pueden perfectamente leer esos capítulos al finalizar nuestra reunión. También está el tema de los medios empleados para escribir.
Bajo este encabezado se incluyen los idiomas, el material y los procedimientos o métodos por los que los escritores inspirados comúnmente comunicaron, la palabra de Dios a su propio siglo, y así, consciente e inconscientemente, aseguraron su conservación y transmisión a todos los siglos hasta el presente. Me refiero ya sea desde el día en que fue revelada la palabra hasta el día de hoy. Ahí, por ejemplo, tenemos el conflictivo tema y muy álgido debate respecto de los llamados copistas de la era post-apostólica. Muchos dicen que ese trabajo necesariamente, como lo dicen algunos teólogos, debía cometer errores. Lo cual es un argumento no solamente lleno de falacias, sino también una argumentación absolutamente falta de lógica. Estamos hablando de que durante mucho tiempo, muchos siglos, poseer el texto bíblico era sinónimo de castigo de muerte. Piénselo usted, si tuviera que copiar un documento que sabe que le va a costar la vida si es que es encontrado con él, ¿lo va a copiar de una manera mediocre o no estando seguro del 100% de su veracidad en el trabajo que usted realiza? O bueno, o confiar en un documento que le puede costar la vida sin saber con certeza si es que ese documento ha de ser seguro para usted en su contenido. Me imagino que ninguno de nosotros en su sano juicio, nuestro sano juicio, haríamos algo si no estuviéramos plenamente seguros al respecto. Por lo tanto, el argumento tradicional que utilizan los mal llamados cristianos escépticos respecto de la duda sobre la transmisión de la Biblia no tiene sustento alguno, al menos lógico. Por supuesto, sabemos que el Antiguo Testamento, el idioma original fue el hebreo, y para el Nuevo, el griego antiguo. El hebreo en que los libros del Antiguo Testamento fueron escritos dejó de hablarse, incluso de hecho antes de la época de Cristo, y dejó de escribirse durante el cautiverio de los judíos, dando lugar al llamado aramaico o arameo, un idioma muy semejante de origen siríaco y caldeo. El griego del Nuevo Testamento se diferencia mucho del idioma antiguo llamado griego clásico, el idioma de Aristóteles, Platón, suponiendo que existieron, por cierto, Sócrates, etc. Hablaremos de eso más adelante. Basta observar aquí que los escritores inspirados escribieron sencilla y naturalmente lo que Dios les reveló, lo que recibieron de Dios, en los idiomas que ellos y sus lectores usaron. Los medios y los materiales para escribir fueron muchos y variados. Aquí mencionaremos los que se emplearon en muchos escritos antiguos, incluyendo los libros del Antiguo y Nuevo Testamento. Esto es papel, tinta y pluma, por así decirlo. Véase segunda de Juan 12, tercera de Juan 13. Parece que el pergamino o la vitela no se usó generalmente hasta después de la era cristiana. Y entonces lo emplearon en copiar y conservar escritos valiosos que al principio habían sido conservados sobre el papiro, el papel antiguo. Como nos recuerda su nombre, este material fue preparado de la planta llamada papiro. Tiras de la médula se obtenían de esa planta, se extendían a lo largo de franjas transversales y se les aprensaba tal como un rodillo. Y una vez seca aquella tela, a lo largo estaba lista para ya poder usarse y escribir. La tinta fue hecha de hollín de resina, y goma, y era duradera, como lo demuestran muchos papiros existentes. Por algo tenemos papiros que tienen más de 2000 años de existencia. En cuanto a la clase de pluma, parece que al principio se usaron plumas hechas de tallos afilados o cálamos, y después un cañón de pluma, también llamado pena. El proceso de escribir se ejecutaba con más frecuencia y más naturalmente por la mano del autor mismo. Pero es evidente, por ejemplo, que en Jeremías 36, especialmente los versículos 4 en adelante, valía de los servicios de Baruch como escriba. También se sabe que al escribir Pablo la gran epístola a los romanos, la base fundamental de la doctrina cristiana en muchos aspectos, se valía de la ayuda de un cierto tercio, como lo menciona el Romanos 16, 22, quien envió su salutación juntamente con la del apóstol.
que esta fue la costumbre del apóstol desde el principio. De hecho, se ve en 2 de Tesalonicenses 3:17, Gálatas 6:11, 1 de Corintios 16:21, Colosenses 4:18. Todo donde se habla de dar la salutación final siempre de su propia mano, dando a entender que la epístola misma había sido dictada. Si estos personas escribieron a lo natural, o primero en taquigrafía y después lo escribieron a lo natural, no lo sabemos, evidentemente. Y en algún sentido es irrelevante, solamente un dato de interés histórico. Pero ambas maneras se usaban en tiempos antiguos. De estas maneras naturales y humanas, el gran autor divino, nuestro Señor, de la Biblia nos ha dado su palabra. Señalar enfáticamente que en todo el proceso de formación de la Biblia, muy importante no olvidar esto, los autores humanos, desde Moisés hasta Juan, pasando por todos los demás que ya conocemos, fueron actores absolutamente pasivos de lo que escribieron y de ninguna manera fueron protagonistas de las palabras que ellos plasmaban. Era y es la revelación divina, no la de los autores humanos que tuvieron parte en ella. Por favor, no olvidemos eso. Respecto de las lenguas originales y sus traducciones. Uno de los estudios más valiosos y fascinantes es el de las lenguas, al respecto de la formación de la Biblia. Como en el caso de cualquier otra ciencia, hay un gran cuerpo de hechos y una gran aglomeración de problemas al considerar ese estudio. Contra lo mucho que sabemos está lo mucho que también no sabemos. Y como en todas las demás ciencias, debemos cuidar de distinguir entre hechos y teorías y respecto al origen y desarrollo del lenguaje humano y sus muchas manifestaciones. La misma palabra lenguaje significa uso de la lengua. Y la palabra lengua con frecuencia se usa figuradamente por lo que la lengua, ayudada por otros órganos vocales, expresa sonidos y vocales. Así, la idea de una palabra es primero un sonido producido principalmente con la lengua y tiene el propósito de comunicar un pensamiento. Además de esto, tenemos lenguaje escrito, esto es el uso de signos y marcas para mostrar al ojo lo que ha sido pronunciado o puede pronunciarse por la lengua. Entonces, el escribir estas letras y palabras y conservarlas sobre papiros y pieles vinieron a debido tiempo y se formaron los manuscritos. Después vinieron la imprenta y los libros, pero ya estamos hablando del 1400 en adelante. Pues bien, muchos de los lenguajes antiguos, en las formas exactas usadas por las distintas razas y grupos de hombres, han dejado de usarse tanto en el habla como en la escritura. Pero muchos ejemplos interesantes y valiosos de su literatura nos han llegado. Así tenemos nuestro Antiguo Testamento en hebreo y nuestro Nuevo Testamento en el griego. Y de estas traducciones, obviamente, a todas lenguas. Si mal no recuerdo, la Biblia actualmente, o al menos hasta el año 2010, estaba traducida en su totalidad en 455 idiomas. Bueno, en el contexto de las lenguas originales, el hebreo del Antiguo Testamento. La antigua lengua hebrea en que fueron escritos los 39 libros del Antiguo Testamento, hace mucho que dejó de hablarse y escribirse como lengua viva. Esto fue a causa del cautiverio de un gran número de los judíos en Babilonia, del que la misma Biblia nos relata. La invasión de la tierra nativa por otros pueblos y la dispersión de multitudes de hebreos por toda la tierra. Como hemos visto, pusieron mucho cuidado en copiar y conservar sus escritos sagrados en la lengua antigua. Y estas son las escrituras que tenemos en la actualidad. El lenguaje que siguió inmediatamente, aunque quizás paulatinamente, al antiguo hebreo, fue un idioma o dialecto cercanamente relacionado con él, llamado con el nombre de siriaco, caldeo o arameo, siendo el último término el que se emplea generalmente en la actualidad por los eruditos, como el más exacto. De hecho, recordemos que el hebreo, en el que fue escrito el Antiguo Testamento, era ya básicamente, no necesariamente una lengua muerta, pero sí una lengua en franco desuso. O sea, sería bastante osado decir que Cristo utilizó el mismo lenguaje para decir, por ejemplo, el Sermón del Monte, que el lenguaje que utilizó el rey David para escribir los salmos,
o Salomón para escribir los proverbios. Y no solamente por una cuestión de cambio del lenguaje de manera antojadiza, es como que nosotros, en este caso, lectores de la Biblia, le diéramos una lectura a las obras, a la misma Biblia del Oso, traducida en 1569. Es realmente inentendible para cualquiera de nosotros, por muy interesados que estemos en el tema. O incluso también otro libro, el primer libro protestante, fruto de la Reforma, si bien no era luterano, pero el libro protestante traducido con mayor anterioridad también fue, o sea, está escrito en castellano antiguo, traducido, me refiero a la institución de la religión cristiana de Calvino, traducido por Cipriano de Valera, también en un castellano bastante complejo de entender originalmente. Por lo tanto, o sea, es iluso pensar que se terminó de escribir el Antiguo Testamento y ese lenguaje fue eh, eh, se mantuvo intacto hasta la época en que Jesús vivió. Eh, es interesante notar que esta lengua aparece en unos cuantos pasajes del Antiguo Testamento escritos durante el cautiverio. En tiempos modernos, actualmente, digamos, el único idioma usado que está relacionado con el hebreo antiguo bíblico es el llamado Yiddish, que es digamos, algunos se refieren a él como el hebreo, algunos hablan de hecho como el hebreo moderno que se utilizaba en Europa hasta a la época de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, ese es el tradicional lenguaje que se utilizaba en las sinagogas y que se difundió bastante a razón del tristemente famoso y recordado Holocausto en el centro de Europa. Y principalmente se hablaba en la parte oriental de Europa. El llamado Standard Dictionary afirma que no tiene sino 20% de caracteres hebreos, ese idioma, el Yiddish, el 70% del alemán y el 10% del eslavo. El alfabeto hebreo consistía, de hecho, originalmente en 22 letras, de las cuales las primeras dos, Aleph y Bet, pasaron al griego con el nombre de alfa y beta, y nos dan nuestra palabra alfabeto, como el nombre de la lista de letras de todo idioma. Todas las letras hebreas eran consonantes con excepción de dos, Aleph y Ayin, que parecen haber tenido accidentalmente algún valor de consonante, pero se ha perdido este y no obstante viven meramente como signos bajo los cuales se escriben los puntos vitales. Las vocales tenían que ser suplicadas por el lector. Recordemos que en algún momento de la historia los judíos dejaron la costumbre de escribir las vocales y solamente se escribía con consonantes. Por eso es que cualquier elucubración respecto del vocabulario judío antiguo es solamente eso, una elucubración, porque lamentablemente al dejar de utilizar esas vocales ya después de un par de siglos, obviamente la gente perdió realmente el conocimiento del lenguaje tal cual como era. Por eso está el tradicional debate de cómo se escribía el nombre divino, Yahvé, Jehová, etc. En realidad, empecinarse en dar como seguro que tal o cual era la palabra que se utilizaba antes de la desaparición de las vocales, en realidad es un debate, en mi opinión, respetuosamente, inerte. Bueno, no fue sino hasta la Edad Media, probablemente en los siglos 6 y 7 después de Cristo, que fueron inventados los puntos vocales y escritos con las consonantes, a fin de conservar y armonizar la pronunciación. Los reglones en el hebreo, en los escritos e impresos, corren de derecha a izquierda, en lugar de izquierda a derecha, como usted y yo lo utilizamos. Las letras tienen pocas curvas y son cuadradas, tiesas y, la verdad, algunos dirían sin gracia. Como está ahora impreso con los puntos vocales, el hebreo es algo difícil de aprender y leerse. Pero es muy importante conocer a un poco, al menos un poco de él, puesto que aún con eso se puede ayudar para entender mejor el contenido del Antiguo Testamento. No digo que sea algo fundamental, evidentemente, ni usted ni yo vamos a lograr conocer mejor, y aunque lamentablemente hay gente que piensa que sí podemos lograr ese nivel de conocimiento, pero ni usted ni yo vamos a conocer mayor hebreo, mayor griego que Martín Lutero, que el señor Tyndall, que la Comisión King James, que Casidoro de Reina
o el señor Eloíno Nácar, o o el arzobispo Colunga, de ninguna manera. Pretender lo contrario creo que es una muestra de soberbia muy grande. El lenguaje tiene muchas hermosuras y con algún conocimiento de él se usó de vehículo, de transporte admirable para dar a conocer la verdad de Dios al pueblo que lo hablaba y lo escribía. Su estilo de narración es caracterizado por la sencillez, curiosamente, rectitud y encanto. Sus porciones oratorias en Deuteronomio, los profetas y discursos ocasionales en la narración están llenos de imaginación, energía y apelación. Su poesía es rítmica, sin limitarse a metros y rima en pensamiento mejor que en sonido, un método conocido como el paralelismo. Por la influencia de la Biblia, algunas palabras, frases y modos de expresión hebreos han sido adoptados y perpetuados en inglés incluso, y en otras tantas lenguas. En castellano creo que muy pocos. El griego del Nuevo Testamento. Curiosamente, es un idioma que en teoría, es más fácil de aprender que el hebreo, pese a que uno puede ver, incluso en internet, les puedo dejar al final los links donde se puede encontrar el Antiguo Testamento en hebreo antiguo, pero ¿por qué es más complicado, en teoría, insisto, aprender el griego que el hebreo? Pese a que las letras, insisto, del hebreo o el alefato son prácticamente inentendibles. Pues bueno, recordemos, el griego es un idioma mucho más sofisticado, mucho más grande, que tuvo un alcance cultural gigantesco comparado con el hebreo, que solo estuvo limitado a una franja de tierra. Y por algo, finalmente, el griego en general, no solo el del Nuevo Testamento, fue el idioma de grandes literatos, de grandes oradores, de grandes políticos, filósofos y pensadores, no así el hebreo. Bueno, cualquiera que sepa algo de historia o literatura no necesita que le informemos con detalle que el griego siempre ha sido uno de los idiomas grandes y es absurdo llamarlo, de hecho, como se hace a veces, una lengua muerta. Ha pasado por muchos cambios en su forma y estructura. Sin embargo, tiene mucho de vida y ha tenido más de 3000 años. Y aún así sigue vigente. El lenguaje de los periódicos vendidos en las calles de Atenas, en Grecia actual, hoy día se diferencia en muchos detalles de los griegos quienes hablaron y escribieron siglos antes de que Homero compusiera sus poemas inmortales. Pero es histórica y orgánicamente el mismo lenguaje. De hecho, tengo la bendición de tener una Biblia en griego moderno y comparándola ya sea con el texto Nestle Aland del Nuevo Testamento o el Textus Receptus también del Nuevo Testamento, son en realidad, o sea, digamos, un griego moderno no tendría problemas en leer los textos antiguos del Nuevo Testamento, de ninguna manera. Entonces, hay muchísimas inscripciones de muchísimas clases que han sido descifradas y leídas. Hay muchas vasijas de barro sobre las cuales han sido estampadas frases y nombres, llamados ostraca. Hay miles de papiros no literarios, tales como cuentas, tipo bancario, diría hoy en día, declaraciones legales, documentos judiciales, etc. También hay manuscritos en papiros y pergaminos y finalmente libros impresos, como ya lo he mencionado. Los escritos del Nuevo Testamento, como sabemos, fueron conservados principalmente manuscritos en vitela o pergamino, pero también se usó en algunas ocasiones el papiro hasta la invención de la imprenta. La comparación del lenguaje del Nuevo Testamento con el tiempo de los grandes escritorios áticos muestra que era el lenguaje del día o la lengua común, que fue hablada y escrita por el pueblo en todo el mundo en tiempo de nuestro Señor y de los apóstoles. Por las conquistas de Alejandro, el famoso rey, y el comercio y la actividad intelectual del pueblo que hablaba el griego, su lenguaje ha llegado a ser un idioma literalmente, sin exagerar, mundial. En la providencia de Dios, en aquel tiempo especial, este maravilloso idioma estuvo listo para ser el medio de comunicar su evangelio a la humanidad. Se cree con buena razón que nuestro Señor Jesús hablaba el griego. Es más que presumible eso.
pero cuando de él mezclado con el arameo vernáculo, es imposible, cuánto de eso hubo mezclado con el arameo vernáculo, la verdad que es imposible determinarlo, es solo una presunción. La epístola de Santiago, su medio hermano, está escrita en excelente griego y como sabemos, todos los escritos del Nuevo Testamento están en ese idioma. Sin duda, el griego koiné debe estar lejos de ser considerado una lengua de segunda categoría comparada frente al griego clásico o a la llegada posterior del idioma latín. Está, por cierto, también, y eso es un tema que tanto le atañe al Antiguo como al Nuevo Testamento, el polémico tema de los textos originales, o en otras palabras, el autógrafo. El texto literal, el trozo de papel o de papiro en donde escribió Moisés, o de donde escribió Salomón, David, Isaías, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, etc. Es sin duda un tema de gran polémica, pero a mi opinión una exagerada e innecesaria polémica. Eh, Se llega a afirmar por no pocos creyentes que si estuviesen dichos textos originales, la fe de los cristianos podría ser más fuerte y los ojos de los escépticos y los incrédulos se abrirían. Pues al respecto, solo les dejo la pregunta. ¿Necesitamos como creyentes de la existencia de documentos de hace más de 2000 años para que el don de la fe habite en nosotros? Pues al ser la fe un don, espero que no. Y sobre los escépticos, ¿cree usted que un incrédulo realmente estaría dispuesto a cambiar su incredulidad por tener dichos documentos en su mano? Lo dudo mucho. El mismo adalid del ateísmo moderno, el inglés Richard Dawkins, afirma sin temor alguno, sin vergüenza alguna, que si Dios le hablase, creería que tomó demasiadas botellas de whisky. En otras palabras, prefiere ser reconocido como un ebrio antes que aceptar la existencia de Dios. Y siendo así, ¿por qué suponer que sería algo distinto con la Biblia? Para un incrédulo, insisto, no lo va a hacer. En lo que en mi opinión es peor aún. ¿Por qué suponer, si existen, perdón, si existiesen los documentos originales, en vista de la naturaleza pecaminosa del ser humano, con toda seguridad, dichos documentos originales se convertirían en un objeto de algún grado de idolatría, y la gente se preocuparía más de dichos documentos que del contenido de dichos documentos. Algo similar, no sé, guardando las proporciones de la comparación a lo que sucede, por ejemplo, en el Muro de los Lamentos. ¿Cuántas personas, incluso cristianas, van y rinden adoración en ese lugar? Insisto, adoración. No solamente recordar un lugar histórico de gran importancia, que no hay nada de malo en eso, pero rendir adoración creyendo que básicamente van a volver desde Jerusalén con más fe. Pero sin embargo, a muy pocas de esas personas que van allá les preocupa lo que fue predicado, lo que fue dicho, lo que fue exhortado dentro de esa muralla que en algún momento se conoció como el Templo de Jerusalén. No creo que sucedería algo muy distinto, si insisto, creo incluso que hasta es un don de Dios el que no existan dichos documentos originales. Insisto, se prestarían con toda seguridad para la más fuerte idolatría. Bueno, ahora que ya estamos a casi 2000 años de que se finalizó la redacción de la Biblia, podemos pensar, sin lugar a dudas, uno de los mejores servicios hechos por la Reforma a la humanidad fue la traducción de la Biblia al alemán por parte del doctor Martín Luther. De la versión gótica de Úlfilas se habían hecho versiones alemanas y algunas fueron usadas por el mismo Lutero, quien también se ayudó de la Vulgata. Sin embargo, la traducción en sí misma la realizó del hebreo y griego que ya hemos hablado. Por cierto, también, como un paréntesis, está también el conflictivo tema de cuándo se finalizó de escribir el Nuevo Testamento. Sin duda, la mayoría de los teólogos herejes escépticos ponen fechas ya del siglo II. Sin embargo, con toda seguridad, sé que es un punto polémico, pero espero me permitan me den la indulgencia al respecto. A mi opinión, con toda seguridad, al menos los evangelios fueron escritos íntegramente todos antes del año 70. ¿Por qué? El pequeño gran detalle. El año 70, como
probablemente saben, fue destruido totalmente Jerusalén con el templo también. Y precisamente parte de las palabras de Cristo en los evangelios incluyen la profecía de que no quedará piedra sobre piedra. ¿No cree usted que si el autor bíblico neotestamentario estuviera frente a ese documento, leyera esa profecía entregada por Cristo, no habría adjuntado la frase, y bueno, y ciertamente esta profecía se cumplió con la destrucción de Jerusalén por parte de las tropas de Tito? Insisto, a fin de darle legitimidad a demostrar de inmediato que esa profecía fue cumplida. Pues no sé usted, pero yo creo que el común de las personas lo habrían hecho. Y por lo demás un hecho tan trascendental, importante, como fue la destrucción de Jerusalén, que no se menciona en el Nuevo Testamento, a mi opinión quiere decir con certeza que la destrucción fue posterior a la finalización de los textos del Nuevo Testamento. Solo, insisto, como un paréntesis. Bueno, continuando con la traducción. Lutero realizó la traducción del Nuevo Testamento en aproximadamente 3 meses y se publicó en 1522. El Antiguo Testamento se terminó de traducir en 1534 y fue revisado con la Biblia ya completa hasta 1545. La última revisión se realizó menos de 6 meses antes de la muerte de Lutero, el 18 de febrero de 1546. El fruto del paso de Lutero en el castillo de Wartburg y la obra más magnánime de toda su vida es precisamente esa, la traducción del Nuevo Testamento y de la Biblia. Ni siquiera haber fundado la iglesia luterana. Podría haber fundado cualquier otra iglesia, pero una cosa muy distinta es haber traducido las escrituras, independiente de que sea una lengua distinta a la nuestra. ¿Por qué? Porque antes la idea, la mentalidad de que la Biblia debía ser traducida era una idea casi inexistente. Entonces, en esa traducción es la cual presentó la enseñanza y el ejemplo de Cristo y los apóstoles a la mente y el corazón del pueblo, en este caso alemán, de su época, reproduciéndolos de manera viva. Fue una especie de republicación del Evangelio que había sido intentado ser escondido por más de 1000 años. Hizo que la Biblia fuese el libro del pueblo, en la iglesia, en la escuela y en el hogar. Si no hubiera hecho otra cosa, a excepción de traducirla, o sea, no hubiera hecho nada más en favor de la reforma de Lutero, y solamente hubiese traducido la Biblia, bastaría solo con eso para que fuese uno de los hombres más importantes de su cultura. De hecho, en una encuesta formal del Ministerio de Cultura alemán realizada en el año 2000, se consideró, de hecho, a Lutero como el segundo personaje más importante de la historia milenal alemana. Solamente le adelantó el canciller Konrad Adenauer, el fundador de la Alemania federal moderna, lo cual ya implica bastante precisamente el gran legado que le entregó. Su versión, de hecho, o traducción, fue seguida por versiones protestantes en otros idiomas, especialmente en el francés, el holandés y el inglés. Y la Biblia dejó de ser un libro extranjero en una lengua extranjera y llegó a ser naturalizada. Y por esto, mucho más clara al pueblo en general. Desde entonces, la reforma ya no dependía de las obras y libros de los reformadores, sino del libro de Dios, el cual todo el mundo podía leer por sí mismo como una guía diaria en su vida espiritual. Esta bendición inestimable de una Biblia abierta para todos, sin el permiso o la intervención del jerarca eclesiástico de turno, marca un adelanto inmenso en la historia eclesiástica, en la difusión del pensamiento y la cultura, el cual no puede perderse nunca. Incluso nosotros, como hispanoparlantes, pese a todas las proscripciones que sufrió la circulación bíblica desde que se inició la reforma, podemos sentirnos privilegiados, si acaso no bendecidos, de que la fabulosa obra literaria conocida como la Biblia del Oso, que es la Biblia traducida por Casiodoro de Reina en 1569 al castellano, bendición que existió curiosamente incluso antes de la traducción de la Biblia al inglés, que recién se realizó a cabo en la llamada Biblia King James en 1611.
Sabemos que, pero bueno, ¿qué como conclusión? La Biblia para usted y yo hoy, para nosotros hoy. Sabemos que es la Biblia, quién la reveló, sus autores humanos, su mensaje. Ante tal magnánimo panorama, es natural y propio que el último punto que nos llame la atención llegáramos como conclusión de todo nuestro estudio a considerar nuestra sana obligación como cristianos respecto a la Biblia y a la vida de nuestro tiempo. Es sencillo y obvio decir que en vista del mensaje de la Biblia y la profunda y desesperada necesidad que tiene el presente mundo inicuo de recibir su mensaje, es nuestro deber dar la Biblia al mundo. Deberíamos pensar con oración y seriedad en cómo podemos desempeñar este deber. Nos resta sencillamente señalar en conclusión el deber personal e indispensable. Todo mundo debe ser cristiano o conocer el mensaje de Cristo. Y por supuesto el mejor cristiano posible, por así decirlo de alguna manera. Comenzando con la conciencia de vergüenza y pecado que nos entrega la ley, volviéndose resueltamente del mal, confiando todo en ser el Salvador en amor y gratitud por su gracia. Y entonces, como resultado de esto, mostrando tanto en pensamiento como en conducta una lealtad fiel al Señor que conduzca a la adoración de Él y al servicio con los semejantes y nuestro prójimo. Jesús dijo que si fuera levantado en la cruz atraería a todos los hombres a sí mismo. Pablo dijo que tenía voluntad en hacer todas las cosas para todos los hombres, de todas maneras salvara a algunos. De modo que el traer al mundo perdido a Jesucristo es el deber imperativo de los cristianos. Colocar la palabra de Dios en cada hogar, en cada lengua, en cada vida en este planeta, es la tremenda tarea del pueblo de Dios en la actualidad. De modo que, de todas maneras, trabajemos y oremos para que sea cumplido ese virtuoso y gran ideal. Y como nos dice el profeta Isaías, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Y así que con la ayuda de Dios, aquella herencia que hemos recibido, la Biblia, así a su vez sea nuestro principal legado como pueblo cristiano. Que Dios le bendiga. Muchas gracias. Muchísimas gracias a profesor Andrés por la presentación. Damos gracias al Señor por su servicio fiel al glorioso evangelio de salvación y vida eterna, y que a nosotros pues nos instruye con sus palabras y preparación. Gracias a profesor. Hay una preguntita que quería hacer, una nomás que nos pusieron aquí. Les amamos y nos da gusto tenerlos con nosotros. Excelente. Bueno, una preguntita nomás que vamos a hacer. Creo que era en relación a lo que estaba hablando, que el idioma, ¿verdad?, ha cambiado con el tiempo. El castellano de España no es el mismo castellano que usamos en Sudamérica. Y la pregunta es, pero el Espíritu Santo, el cual era el inspirador de la Biblia, ¿no era uno solo? Esa nomás es la pregunta. En Profesor. efecto, sí lo es, sin duda, lo cual no, y precisamente porque es uno solo, puede actuar en el lenguaje que sea. El Espíritu Santo sin duda no está limitado ni al hebreo, ni al griego, ni mucho menos a las lenguas modernas. No entiendo, no sé si es uno solo. O sea, tal vez su pregunta hace referencia a que hay gente que cree que como que la Biblia solamente puede ser leída en un solo idioma, tal vez, no sé si a eso se refiere, solamente en el griego o es solamente en el hebreo, pero eso es, insisto, si también Dios ha permitido la existencia de otras lenguas, ¿por qué no entregarle a esas lenguas la bendición de tener? De hecho, nosotros estamos aquí precisamente porque conocemos, porque el Espíritu Santo permitió que la Biblia llegara a existir en nuestro lenguaje. Entonces, enmarañarnos en la eterna discusión de si un buen sermón debe estar traducido, o sea, redactado solamente en hebreo o tomando el texto hebreo o solamente el texto griego, creo que es un debate innecesario, incluso artificial.
O sea, ustedes sin duda, insisto, la frase que le decía al principio de la charla, ni usted ni yo vamos a conocer mejor al castellano que Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, Henry Pratt, y ni tampoco, o sea, castellano, así como hebreo, griego, etcétera. O sea, podrán tener sus virtudes y sus defectos esas personas, pero sin duda si fueron capaces de hacer ese trabajo de alta erudición, algún mérito tendrán. Un mérito que dudo que sea tan... Imagínense, Casiodoro de Reina tradujo la Biblia completa al castellano. El último comité de traducción bíblica de una Biblia al castellano, la Reina Valera contemporánea, que fue publicada el año 2011, era un equipo de 21 traductores y 20 lingüistas. Jamás ninguno por sí solo habría sido capaz de traducir la Biblia por completo. Solo para dar un ejemplo. Muchas gracias, profesor Andrés. Muy agradecido. Un agradecimiento especial a cada uno de ustedes por conectarse esta noche. Apreciamos mucho su participación y esta charla también va a estar grabada, va a estar en la plataforma de hermano, Ovidio Facebook. creo que tiene una pregunta. Ok, sí, ok, Okay. tiene la mano levantada, perdón. Buenas noches a todos, un gusto. Soy Ovidio Flores y créanlo que agradecido con el pastor Andrés por esta enseñanza que hoy nos ha impartido. Quiero preguntar con relación, dice que el hebreo es es un grupo de lenguas conocidas como lenguas semíticas y que fueron habladas en todas partes del mundo. ¿Qué nos puede explicar sobre eso? En efecto, semita, precisamente, en realidad, lo que pasa es que la palabra semita se refiere a todos los pueblos básicamente los que nosotros llamaríamos bíblicamente hablando, los hijos de Abraham. También, o sea, en ese sentido, hablar de antisemitismo siempre por ejemplo, se asocia a ser antijudío, pero no, la palabra en rigor semita se refiere a todo el mundo oriental. De hecho, es un tipo de lengua semita, no es la primera, de hecho. También, por algo, el árabe también se escribe de derecha a izquierda. Y en efecto, sin duda, por el alcance que ha tenido la cultura judía, está repartido por todo el mundo. Probablemente los únicos países en donde la cultura judía no está presente de manera prominente es en el mundo árabe por razones raciales obvias, pero sin duda los judíos a todas las partes donde han llegado han llevado su cultura, su lenguaje, pero sin embargo, por cierto, el hebreo que conocemos hoy, el hebreo, digamos, que se habla en Israel, no es particularmente idéntico al hebreo del Antiguo Testamento. Se parecen mucho, también se escriben de la misma forma, pero ni siquiera todas las letras coinciden, ¿no? También es una lengua un tanto artificial, como lo decía, que tienen no más de 1000 años, no tiene la antigüedad que tiene ni siquiera el Nuevo Testamento, no, es muy posterior. Alguien, por cierto, me preguntó por interno qué opinaba de qué traducción bíblica era la mejor. La verdad que darle ese título, por cierto, a una traducción bíblica creo que es un tanto osado, al menos en castellano. Que hay tantas, de hecho creo humildemente demasiadas. En lo personal, la que más me gusta, pero insisto, por una cuestión de gusto personal, es la Reina Valera 909, pero sin duda la que todos utilizamos, o la mayoría utilizamos para nuestra vida espiritual y uso ministerial, es la Reina Valera 60. Yo creo que pensar en tratar de que esa traducción bíblica va a ser destronada en un mediano plazo, entiéndase 40, 50 años, es casi iluso creer que va a suceder así. Y me parece muy bien, por cierto. Creo que en realidad, o sea, más que decir cuál es la mejor, creo que esa es la más pertinente de utilizar. Con esa es la que probablemente muchos de nosotros aquí aprendimos incluso a leer. Y si mantiene su vigencia hoy, 60 años después de que fue traducida, aunque comenzó a circular el año 64, por cierto, difícilmente va a ser reemplazada. También, por cierto, para aprovechar, alguien me preguntó por las traducciones bíblicas católicas. La verdad que, por cierto, no hay que subestimarlas en lo más mínimo. Son trabajos de alta erudición.
podremos tener todas las diferencias que usted quiera con el mundo católico. No es el motivo ahora reunirnos con para ese tema, pero Biblias, por ejemplo, como la Biblia de Navarra, traducida por la misma gente del Opus Dei en Navarra, en España, o la Nácar Colunga. Incluso algunos dicen que la mejor traducción bíblica en calidad, digamos, traducida al castellano, es la que se llama la Cantera Iglesias, que prácticamente no circula. Creo que solamente se imprime por encargo, pero probablemente esa es la mejor traducción, la más erudita. Entonces, no, de ninguna manera. Sí, sin duda las traducciones católicas son en promedio, en general, son excelentes. Muy buenas. Claro, tal vez mantienen un poco más un español más antiguo, pero no por eso dejan de ser trabajos de alta calidad. En eso que podamos pegar, ¿no? Colaboramos, Lorena, por la salud de Julio. Luis, ¿quieres comentar algo? Sí, buenas noches, Pastor Andrés. Sí, escuchándolo atentamente en todo lo que usted decía. Bueno, ahora hace poco salió una nueva versión de la Reina Valera, que es la Reina Valera 2020, 2020, que sí, salió, sí, que salió en España, ¿no? ¿Cómo es que se llama esta donde hacen las Biblias? ¿En la Sociedad Bíblica Española? Sí, exactamente, O sea, la es Sociedad que me la Bíblica compré hace un Española. par de días, curiosamente. Sí, la pregunta mía es, ¿cómo la encuentra? Porque a mí me la trajeron. Entonces, esa Biblia, por ejemplo, parece que no mudó muchas cosas, ¿no? O sea, el mismo lenguaje del vosotros que se usa en España, usa, y, y, por ejemplo, bueno, ha quitado el nombre de Jehová, y algunas cosas que, por ejemplo, Publicano lo traduce como recaudador de impuestos, tipo la NBI y otras más. Mi pregunta es, ¿qué opinión tienes sobre esa Biblia? Mira, la tengo hace menos de una semana, de hecho, después del trabajo. La fui a comprar hace un par de días. La verdad que incluso hasta la Sociedad Bíblica que le dio lugar, porque fue traducida por una institución nueva que se llama Sociedad Bíblica, no confundir con la Sociedad Bíblica Unida. Ellos le encargaron simplemente a la Sociedad Bíblica Unida, la que seguramente se conoce en todos lados, que la imprimiera y que la hiciera distribuir. Pero sin tener mucho detalle de eso, que se llame Reina Valera y que haya omitido la palabra Jehová, me parece ya que es alejarse del espíritu de la Reina Valera. Eso en realidad me parece bastante osado. Insisto, podrá gustar o no gustar, ese no es el punto, pero si te autopercibes, palabra que está de moda ahora, ¿no? Reina Valera, y dejas de utilizar un vocablo como la palabra, el nombre Jehová, la verdad que lo considero, insisto, no sé, osado, y que quita buena parte del espíritu de lo que es la Reina Valera. No, en ese sentido, no la considero humildemente un gran aporte. No ha tenido gran difusión, más aún al precio carísimo al que llegó. Eh, y también bastante espurio su origen, en realidad, ¿no? Su equipo de traductores, por lo que estuve averiguando, no hay ninguno que realmente se pueda considerar o que se le considere un erudito al estilo de otros que me podrán gustar o no, pero que no por eso dejan de ser eruditos, lingüistas modernos. Pero insisto, tal vez o sea, solamente ya me llama la atención incómodamente el hecho de que aparezca la palabra, que se haya erradicado la palabra Jehová para referirse a Dios. Insisto, eso le quita totalmente el espíritu Reina Valera a una traducción bíblica. Debo reconocer que esa no es una frase que se me haya ocurrido a mí. Se la tomé a un sacerdote de Buenos Aires que le estaban presentando la Reina Valera contemporánea, y precisamente él estaba en una conferencia de prensa, y no recuerdo el contexto, y hablaban con gran grandilocuencia de la maravillosa Reina Valera contemporánea, y decía que un gran avance había sido sacar la palabra Jehová. Y casi sin pensarlo el sacerdote, le respondió, entonces no es una Reina Valera. Y la verdad que no puedo dejar de estar de acuerdo con esa opinión. Insisto, podrá gustar o no gustar, estarse de acuerdo o no, pero sacar la palabra Jehová de una Reina Valera creo que es quitarle en buena medida parte de su identidad.
Pero como te digo, no sé, en algunos versículos claves tiene algunos baches, otros no me gustó como tradujo Primera de Corintios 1:2, la coma juanina creo que no está tampoco. Entonces, no, y además, para serte franco, ahí sí debo reconocer, insisto, no es más que una opinión, ni siquiera la opinión autorizada de Academia Cristo, opinión personal. No creo que la verdad tanta traducción nueva actual sea realmente un aporte, algo que realmente llegue, una necesidad, ni mucho menos eso, ni siquiera una necesidad. O sea, en cuántas traducciones que se hacen llamar Reinas Valeras andan dando vuelta a la venta solamente, que se pueden conseguir, 909, 60, 95, contemporánea, 77, 79, actualizada, revisada, nueva Reina Valera actualizada. Ahí ya vamos solamente en 10. Bueno, estuvo un tiempo dando vueltas la Reina Valera que hicieron los adventistas, la 2000. O sea, entonces, teniendo todo ese bagaje, estamos hablando de que el mundo protestante no es un mundo gigantesco, o sea, y literalmente tenemos más traducciones bíblicas que la Iglesia Católica en Latinoamérica. O sea, en realidad creo que es tanto trabajo de traducción al final, en muchas ocasiones, las traducciones modernas, insisto, terminan siendo más que todo para satisfacer el ego de la institución que las auspicia. No creo, insisto, o sea, la famosa también Reina Valera Gómez, o sea, sí, y más encima ponerle tu apellido de un personaje moderno, autoproclamado doctor, ponerle tu nombre a una traducción bíblica, creo que bordea en este caso un insulto al señor Gómez, a la memoria de nuestro recordado señor Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Entonces, no, la verdad que no creo que todo ese tipo de trabajo, por cierto, estoy uniendo una pregunta que también alguien me hizo por interno. En realidad creo que tanto trabajo de traducción bíblica termina quedando casi en el olvido, insisto, y pretender o creer que se va a dejar de lado la Reina Valera 60, hoy creo que es algo bastante osado, insisto, al menos en castellano y en el mundo evangélico. No, Claro, insisto, pastor, disculpe. estamos hablando de que hasta la misma Reina Valera 909 todavía es utilizada masivamente, y eso que tiene más de 112, 13 años. Entonces, difícilmente va a ser reemplazada la Reina Valera 60 en un mediano plazo incluso. Pastor, Dígame. lo que sacaron la Biblia dicen que no es una traducción, es una revisión. Es por eso que han dejado, por ejemplo, muchas palabras como el español de España, ¿no? El Sí, algo. vosotros, sí. Pero aún así, eso no le dan, no es un plus, o sea que, es una simple descripción de un hecho. Están utilizando el español latino, como se le llama. Ok, bien. Sí, pero no por eso no quiere decir que necesariamente va a ser algo necesariamente positivo. Tampoco estoy diciendo que sea malo, no. Pero, insisto, no le vería la necesidad de que saliera esa, y más aún que en la portada le pongan la tapa de la Biblia del oso. O sea, como tal vez es casi bordea la línea de ¿cómo decirlo?, de la publicidad engañosa, porque yo sé que varias personas gustaron de esa Biblia de inmediato cuando la vieron, porque asociaron que esa era una actualización de la Biblia del oso, no una actualización de la Reina Valera tradicional. En fin. Hermano Nixon, no sé, estoy a sus órdenes. Pastor, yo solo quiero hacer una pregunta, la última, antes de que se vaya, que nos retiremos. Fíjese que yo estaba cotizando una Biblia que me recomendó un pastor y me dijo que compre la Biblia de la predicación, pero no encuentro esa Biblia, y me dijeron en la sociedad bíblica aquí en Honduras que tienen una Biblia que se llama la Biblia de la predicación y avivamiento. Es de la misma línea de Reina Valera. ¿Usted tiene conocimiento de esa Biblia? Sé que existe, o sea, lo que pasa no es que la traducción en sí misma se llame Biblia de la predicación y el avivamiento, sino que toman el texto, creo que de la Reina Valera 60, y tienen la parte de las notas a pie de página, ahí adjuntan cosas con esas temáticas que usted menciona, la predicación y el avivamiento. Pero creo que el texto que utilizan es la Reina Valera 60. Correcto,
Sí, me dijeron que era de la misma línea de Reina Valera, pero cuando me habla de avivamiento, me suena como si fuera otra congregación, como quien dice, Pentecostés. No, sí, en realidad sí, obviamente conceptos como ese son más propios del mundo pentecostal. ¿Me escucha? Sí. Pero sí, lo que es el texto en sí mismo es una Reina Valera. Lo otro ya los comentarios son, evidentemente, no los conozco, no la he visto, sé que existe nada más. Perfecto, gracias. Bueno, gracias a todos y cada uno de ustedes por sus preguntas, por sus comentarios, por asistir a la charla. Una vez más, agradecemos grandemente al profesor Andrés San Martín, que el Señor le conceda gracia, que el Señor bendiga a usted y a toda su familia. Mil gracias a todos por conectarse esta noche. Si desean ver esta grabación, va a estar, va a ser transmitida en la plataforma de Facebook y posiblemente también pongamos en YouTube. Entonces, una bendecida noche a todos y cada uno de ustedes. Gracias por conectarse y una gratitud eterna al profesor Andrés por esta charla muy instructiva, muy educativa a cada uno de nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Dios les bendiga. Buenas noches. Gracias. Bendiciones, gracias. Buenas noches a todos. Cuídense. Feliz y bendecido fin de semana para todos. Buenas noches, muchas gracias. Gracias. Chao, chao. Bendiciones para todos. Chao, Lorena. Buenas noches, Dios te bendiga. bendiciones para todos. Dios los bendiga. Chao. Amén. Gracias. Gracias, pastor. Que Dios lo bendiga. Buenas noches. Buenas noches. Muchas bendiciones.